Las políticas económicas y sociales de Estados Unidos, especialmente en torno a los aranceles, los recortes de empleo público y las dinámicas globales que están moldeando el futuro. Mi objetivo es ofrecer un análisis realista, sin rodeos, pero también con un tono constructivo que nos invite a reflexionar sobre lo que está pasando y lo que significa para todos nosotros. Vamos a ello. Empecemos con un tema que está en el centro de muchas conversaciones, la percepción de que las políticas actuales están tratando de vender una narrativa que no se alinea con las realidades económicas. Los ciudadanos estadounidenses están frustrados, y con razón. Hay una sensación generalizada de que el sistema político no está funcionando para la mayoría, y muchos sienten que las promesas de una vida mejor, el famoso sueño americano, no se están cumpliendo. Este descontento no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años, y las políticas actuales, lejos de abordar las causas profundas, parecen estar generando más confusión y polarización. Uno de los puntos clave que quiero destacar es el tema de los aranceles. Se ha hablado mucho de imponer aranceles a países de todo el mundo, con la idea de que esto protegerá la economía estadounidense y traerá empleos de vuelta al país. Sin embargo, hay un malentendido fundamental sobre cómo funcionan los aranceles. Un arancel no es un impuesto que pagan los países extranjeros, es un costo que asumen las empresas estadounidenses que importan bienes. Estas empresas, para mantener sus márgenes de ganancia, suelen trasladar ese costo adicional a los consumidores, lo que significa precios más altos para todos nosotros. Por ejemplo, si se impone un arancel del 20% a productos provenientes de China o México, las empresas estadounidenses que importan esos bienes pagan ese impuesto al gobierno. Luego, aumentan los precios de los productos que venden, desde ropa hasta electrodomésticos, lo que afecta directamente el bolsillo de los consumidores. Esta narrativa de que los aranceles castigan a otros países y benefician a Estados Unidos no se sostiene cuando miramos los hechos. Es más, esta estrategia está generando tensiones con prácticamente todos los socios comerciales del país. Desde Canadá y México hasta China y Europa, los líderes mundiales están respondiendo con críticas y, en algunos casos, con aranceles propios. Esto está creando un entorno de incertidumbre que afecta no solo a las empresas estadounidenses, sino también a las economías globales. Los líderes de otros países, enfrentando sus propios desafíos económicos, ahora tienen un argumento conveniente, pueden culpar a Estados Unidos por sus problemas, señalando los aranceles como una causa de sus dificultades. Esto no solo daña las relaciones internacionales, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo para la posición de Estados Unidos en el mundo. Hablemos ahora de otro tema candente, los recortes masivos en el empleo público. Se ha presentado la idea de reducir significativamente el número de empleados federales en Estados Unidos, con el argumento de que esto mejorará la eficiencia del gobierno. Pero, ¿es realmente una cuestión de eficiencia? Permítanme ofrecerles algunos datos para poner esto en perspectiva. Actualmente, el gobierno federal de Estados Unidos emplea a aproximadamente 2.5 millones de trabajadores civiles. Este número ha permanecido relativamente estable durante los últimos 60 años, a pesar de que la población del país ha crecido de 200 millones a 340 millones en ese mismo periodo. En otras palabras, el mismo número de empleados federales ha estado sirviendo a una población mucho mayor. Si eso no es eficiencia, no sé qué lo es. Comparemos esto con los gobiernos estatales y locales. Los estados emplean alrededor de 5 millones de trabajadores civiles, y los gobiernos locales, como ciudades y condados, emplean a unos 15 millones. En total, los gobiernos estatales y locales tienen 20 millones de empleados, casi 10 veces más que el gobierno federal. Si el objetivo fuera realmente la eficiencia, los esfuerzos se centrarían en esos 20 millones, no en los 2.5 millones de empleados federales. Pero no es así, porque estas decisiones no se basan en la eficiencia, sino en consideraciones políticas e ideológicas. Es más fácil atacar a los empleados federales porque son un blanco visible y accesible desde el nivel federal. Estos recortes tienen consecuencias reales. Cuando se despide a miles de trabajadores federales, se envía un mensaje claro a los que permanecen:
sus empleos son menos seguros, y se les pedirá que hagan más trabajo con menos recursos. En el sector privado, esto se llama aceleración o speed up. Más trabajo por el mismo salario, o incluso menos. Esto no solo afecta la moral de los trabajadores, sino que también reduce la calidad de los servicios públicos que todos dependemos. Los empleados federales no son el problema, son parte esencial de cómo funciona el país, desde la gestión de parques nacionales hasta la regulación de la seguridad alimentaria. Además, estos despidos no se quedan en el ámbito federal. Los trabajadores despedidos buscarán empleo en otros sectores, gobiernos estatales, locales o el sector privado. Esto aumenta la competencia por los empleos existentes, lo que puede llevar a una reducción de salarios y peores condiciones laborales en esos sectores. En resumen, estas políticas no solo afectan a los empleados federales, sino a toda la clase trabajadora estadounidense. Es un impacto que se extiende mucho más allá de lo que se presenta en los titulares. Ahora, quiero hablar de un tema más amplio, el ascenso económico de China y lo que significa para el mundo. Hace 50 años, China era uno de los países más pobres del planeta. Como muchas otras naciones en desarrollo, su prioridad era clara, salir de la pobreza. Para hacerlo, estudiaron ejemplos de éxito, incluido el de Estados Unidos, que en 200 años pasó de ser una colonia británica periférica a una potencia económica global. Ese crecimiento impresionó al mundo, y con razón, porque elevó significativamente el nivel de vida de los estadounidenses. Sin embargo, China no solo imitó ese modelo, lo adaptó y, en muchos sentidos, lo mejoró. El enfoque chino combina un sector privado dinámico con un sector público fuerte. A diferencia de un sistema puramente basado en el mercado, donde las decisiones se guían únicamente por las ganancias, China utiliza el poder del gobierno para invertir en áreas que no son necesariamente rentables a corto plazo, pero que son esenciales para el desarrollo a largo plazo. Un ejemplo claro es su sistema de trenes de alta velocidad. Hace 20 años, el sector privado chino no estaba en posición de invertir en una red ferroviaria moderna, era demasiado arriesgado y costoso. Pero el gobierno chino reconoció que un sistema de transporte eficiente era crucial para el crecimiento económico. Así que invirtieron en él, y hoy China tiene la red de trenes de alta velocidad más avanzada del mundo, superando a cualquier otro país. Este modelo híbrido, que combina lo mejor del sector público y privado, ha permitido a China lograr tasas de crecimiento económico impresionantes. Durante los últimos 30 años, la economía estadounidense ha crecido a un promedio de 2 a 3% anual, mientras que China ha mantenido tasas de 6 a 9%. Este crecimiento ha permitido a China superar a Estados Unidos en la producción de muchos bienes y servicios, y la brecha sigue creciendo. Esto no significa que China no tenga problemas, los tiene, y son significativos. Pero en términos de salir de la pobreza, han demostrado un éxito que atrae la atención de otros países en desarrollo que buscan un modelo a seguir. En contraste, Estados Unidos parece estar atrapado en una narrativa que ya no se alinea con la realidad. Durante décadas, se les dijo a los estadounidenses que si trabajaban duro, estudiaban y seguían las reglas, tendrían una vida cómoda, un buen trabajo, una casa, una familia, unas vacaciones al año. Ese era el sueño americano. Pero para la gran mayoría, ese sueño se ha desvanecido. Las estadísticas son claras, el 80% de los estadounidenses no están viviendo esa realidad, y no hay perspectivas claras de que regrese. Los costos de vivienda, educación y atención médica han aumentado, mientras que los salarios reales han permanecido estancados para muchos. Esta desconexión ha generado una profunda frustración, y es comprensible que las personas busquen explicaciones simples, como culpar a los inmigrantes o a los competidores extranjeros. Hablemos de los inmigrantes, porque este es otro tema que se ha utilizado para desviar la atención de los problemas reales. En Estados Unidos, hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, según estimaciones oficiales. Esto en un país de 330 millones de personas. Es simplemente ilógico culpar a este grupo, que representa menos del 4% de la población y está entre los más pobres, por los desafíos económicos de un país tan grande y rico. Los inmigrantes realizan trabajos esenciales,
desde la agricultura hasta la construcción y los servicios, a menudo por salarios muy bajos. Si se deportan a millones de estos trabajadores, como se ha propuesto, las consecuencias serán claras, los costos de los bienes y servicios aumentarán, porque los empleadores tendrán que pagar salarios más altos a trabajadores estadounidenses para llenar esos vacíos. Esto, lejos de resolver la inflación, la empeorará. En lugar de abordar las verdaderas causas de los problemas económicos, como la desigualdad creciente, la falta de inversión en infraestructura y la pérdida de competitividad global, se están promoviendo políticas que generan más división y confusión. Los aranceles, los recortes de empleo público y las narrativas simplistas sobre inmigrantes no son soluciones, son distracciones. Y el costo de estas distracciones no lo pagan solo los estadounidenses, lo paga el mundo entero, ya que la incertidumbre económica se extiende más allá de las fronteras. En conclusión, estamos en un momento crítico. El mundo está cambiando, y Estados Unidos enfrenta el desafío de adaptarse a un panorama donde ya no es la única potencia dominante. Países como China han demostrado que es posible combinar diferentes enfoques económicos para lograr un crecimiento rápido y sostenible. En lugar de aferrarnos a narrativas obsoletas o culpar a otros, necesitamos una conversación honesta sobre cómo construir un futuro que funcione para todos. Esto requiere coraje, realismo y un compromiso con soluciones que aborden las causas reales de nuestros desafíos, no solo los síntomas. Gracias por acompañarme en este análisis. Si quieren seguir explorando estos temas, déjenme un comentario o suscríbanse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.